Ahora estamos con el señor Wilfredo Giraldo, él es director del Instituto para la Calidad Educativa de la Universidad San Martín de Porres, y vamos a hablar con él sobre por qué las empresas deben compensar sus bonos de carbono, la importancia, el proceso y algunos ejemplos sobre este tema. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Luis. Bienvenido a Punto Económico. Muchas gracias. Es interesante ver, digamos, cómo una universidad que uno no pensaría pues que tiene una gran huella de contaminación en la sociedad, decide, digamos, ir a pedir una certificación y tratar de evitar su huella negativa de contaminación. Explícanos cómo así nació esta idea de una institución educativa. Bien, bueno, primero decir que el tema de preocupación medioambiental no es una preocupación solamente de países o de empresas, sino también es una preocupación a nivel mundial, ¿no? Y las universidades en su conjunto, tanto acá en el Perú como en otros países, están sumamente preocupados. Y dentro del rol que tienen las universidades de investigar, de promover una conciencia social, de promover una gestión empresarial mucho más limpia, es que deciden iniciar este tipo de iniciativas. Lo que nosotros estamos haciendo en términos concretos es lo que se llama medir la huella de carbono. Esto lo que hace es determinar la cantidad de gases que nosotros emitimos al medio ambiente producto de nuestras operaciones. Fundamentalmente gases que se conocen como gases de efecto invernadero, ¿no? Que son 4 tipos de gases que se clasifican dentro de esta tipología. Entonces, una vez que uno mide la huella de carbono, que es cuánto contaminas durante un periodo de tiempo, luego puedes acceder a diversos mecanismos para compensar esa contaminación que tú generas. Obviamente, antes de hacer eso, hay todo un plan de ecoeficiencia. Comenzamos a analizar cómo reducir la contaminación, qué tipo de acciones tenemos que implementar. Y producto de este trabajo, bueno, reducimos las emisiones sin acceder a ese mercado. Posteriormente, lo que no podemos reducir ya lo hacemos a través del mecanismo de bono de carbono. Ya, y explícanos este mecanismo, porque es interesante. Entiendo que es un mecanismo abierto y cualquier empresa podría acceder a este mecanismo. Así es, este es un mecanismo que fue creado como consecuencia de las reuniones del Protocolo de Kioto, donde se reúnen los países de todo el mundo para ver cómo reducir la contaminación ambiental. Entonces, este mecanismo plantea una serie de metas de reducción de gases de efecto invernadero a los países, ¿no? Precisamente entre el 2008 y el 2012 se planteó la meta de reducción global de más o menos un 5.5 o 6% de las emisiones. Y luego, al 2020, las metas son mucho más agresivas. Estamos hablando entre el 25 y 40% de reducción de emisiones. Es que la contaminación también es más agresiva. Y exactamente. Y en verdad no tenemos la conciencia que deberíamos tener para avanzar en ese proceso. Entonces, como parte de este mecanismo, lo que se crea también es lo que se conoce como el mecanismo de desarrollo limpio. Vale decir, se da la oportunidad de que se generen proyectos que absorban la contaminación que el mundo genera. ¿Como cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, la forestación de bosques, ¿no? Que es justamente el mecanismo que nosotros hemos optado. Entonces, así existe un proyecto en Cajamarca, que es el proyecto que tiene la SAIS José Carlos Mariátegui. Ellos han sembrado 1.450 hectáreas de bosques. Entonces, se determina la capacidad de absorción de CO2 que tienen estos bosques, y bueno, lo que nosotros hacemos es una compra de esa capacidad de absorción, de tal manera que alcanzamos lo que se llama la neutralidad climática. Para ponerlo en términos sencillos, digamos, yo como universidad contamino como X cantidad, entiendo, 1000 y pico toneladas de dióxido de carbono, entiendo. Así es. Y la ventaja de los árboles es que los árboles absorben el dióxido de carbono, ¿no? Y de cierta forma por eso es que es tan importante, digamos, que existan árboles dentro de la ciudad, porque absorben la contaminación y eliminan oxígeno, que es lo que nos ayuda, digamos, a todos a respirar un aire más limpio, digamos. Así es. Y esta comunidad en Cajamarca lo que hace básicamente tiene la ventaja de que produce aire limpio, digamos. Entonces yo intercambio mi contaminación y digo que yo contamino como 1000 y pico, toneladas de dióxido de carbono, y tú generas, absorbes 1000 y pico toneladas de dióxido de carbono. Entonces te intercambio, o te compro, la capacidad que tú tienes de producir aire limpio para que yo, de cierta forma, me nivele, ¿no? Y diga, oye, yo te estoy ayudando a ti a producir aire limpio a pesar de que yo estoy contaminando, porque no puedo reducir más mi contaminación. Así es, sí, lo has explicado muy bien.
Y una cosa que hay que entender es que la contaminación no tiene fronteras. O sea, no es que yo contamino solo en el Perú y se queda solo en el Perú. Entonces este es un problema mundial. Tal es así que proyectos como el que hay en Cajamarca, hay varios acá en el Perú también, como el de Tambopata, por ejemplo, que también es bastante conocido. Pero en el mundo hay muchos proyectos de desarrollo limpio que están de alguna manera generándose para tener esa capacidad de absorción de la contaminación que se viene generando en el mundo. Ahora, el problema es bastante grave porque el efecto directo de la acumulación de gases de efecto invernadero es la elevación de la temperatura del planeta. Entonces, por darte una referencia, en la era glacial, que terminó hace 11.500 años más o menos, estábamos solamente a 5 grados menos de la temperatura que tenemos actualmente. En la última década, en el último siglo, hemos subido 1 grado centígrado y se prevé que al 2100 estemos elevando, si no hacemos nada, la temperatura del planeta entre 1.5 y 5 grados centígrados. Entonces, eso sería espantoso. Por eso es que hoy en día tenemos fenómenos como el que está pasando hoy en día en el Cusco, lo que ha pasado en Arequipa, lo que ha pasado anteriormente en otros lugares, que ya son no previstos, o sea, que de pronto se presentan con una magnitud y una intensidad mucho más grave. Los nevados comienzan a deshielarse, ¿no? Entonces esto alimenta el mar, eso hace que el mar se eleve y eso pone en alto riesgo toda la población, las costas. Entonces cuando hay un terremoto, un maremoto son mucho más graves, son más severos, lo que antes pudiera ser no tanto. Entonces en verdad el tema es bastante peligroso, bastante delicado y por eso es que las universidades, bueno, además de la nuestra y otras universidades que también están en esta iniciativa, inclusive promovidas por el Ministerio del Ambiente, y estamos trabajando en todo un plan para desarrollar más esta conciencia ambiental. Nosotros quizás hemos ido un poco más allá, que no solamente es medir la huella de carbono, sino alcanzar la neutralidad climática, que es invertir en comprar bonos en un mercado. Yo contamino, ¿no? Pero ayudo a otro a tener aire limpio, así que... Y tiene un corte social también, porque por ejemplo, en este caso de la SAIS de José Carlos Mariátegui, esta es una SAIS de 55.000 hectáreas. Bueno, cuando uno la visita, en verdad encuentra una tierra con un potencial tremendo. Entonces, bueno, estaban en los negocios tradicionales, ¿no? De ganado, cultivo, todas estas cosas. Pero de pronto entran a este negocio, podemos llamarlo entre comillas, pero un negocio que favorece, ¿no? el sostenimiento del planeta. Entonces, la idea es que plantaciones como estas se extiendan y ellos están avanzando más en este proyecto con el propósito de ayudar a contribuir en la reducción de los efectos que se generan por el producto de los gases de efecto invernadero. Eso quiere decir, por ejemplo, que las comunidades, nuestras comunidades de la selva, las comunidades de la sierra, donde pueden de repente tener grandes extensiones, donde pueden comenzar a hacer una forestación o reforestación, no lo sé, bastante agresiva, ¿podría esto convertirse en un negocio interesante? Digamos, ¿da para hacer un negocio interesante el hecho de comenzar a venderle a las industrias que más contaminan certificados para que ellos puedan también neutralizar su efecto negativo sobre el clima? Es así. Efectivamente, esto puede ser un negocio interesante, sobre todo en zonas que antes no eran explotadas, como el caso de esta cooperativa, que tenía muchos cerros, por llamarlo de alguna manera, que estaban no utilizados. Entonces hacen un proyecto, siembran pinos, y esto le da a ellos una capacidad de obtener fondos para seguir en su desarrollo como cooperativa, ¿no? Y lo mismo puede suceder en muchas otras partes del país. ¿Nos puede dar una idea en tema de dinero, de cuánto estamos hablando? A ver, por hectárea, hoy en día los bonos de carbono se compran por toneladas, ¿no? Entonces, más o menos el precio está entre 5 y 7 dólares la tonelada, ¿no? Ese es el nivel actual. Y esto se negocia también en bolsas, ¿no? Está la bolsa en Estados Unidos, en Chicago, la bolsa en Europa. Entonces, inclusive se utilizan todos los distintos mecanismos de cualquier otro instrumento financiero, ¿no? Compras en spot, a futuro, forwards y todo. Todos esos mecanismos son válidos, ¿no? para este mercado. Pero, digamos, en tema de una tonelada de 5 o 7 dólares, pero en una tonelada, en tema de área cultivada, estamos hablando de cuántas hectáreas aproximadamente. Bueno, en verdad, no es tanto el área como tal, porque va a depender mucho de la capacidad de absorción de los árboles, en este caso. ¿De qué tipo de árbol? Sí, siembran pino generalmente. Entonces, en función a la edad del árbol, la capacidad de absorción va aumentando. Entonces, tú puedes tener en una misma hectárea una capacidad de absorción X, pero en esa misma hectárea, en una edad distinta del pino, la capacidad de absorción puede ser mayor, ¿no? Y este es un mecanismo que se aplica anualmente. O sea, cada año tú tienes que medir cuánto contaminaste. Y obviamente tienes que tener un plan de reducción, ¿no? Que esa es la idea, y lo que no puedas reducir, bueno, tienes que acceder a este mecanismo.
¿no? Pero tiene que haber esa oportunidad o esa oferta. Entonces la universidad en ese sentido está trabajando, por un lado, en desarrollar la experiencia para poder tener todo el know-how de cómo opera este mecanismo, cómo se calcula la huella de carbono. Una cosa es la teoría y otra cosa es llevarlo a la práctica y saber exactamente cómo opera el mercado. Para luego comenzar nuestro trabajo, que es proyectarnos hacia las empresas, ¿no? Para poder trabajar con ellos también en que midan su huella de carbono y tener una oferta, ¿no? de capacidad de absorción con esta cooperativa o con otras, para que finalmente el Perú como tal avance en este esfuerzo mundial. Digamos, yo lo tengo que felicitar, es un rol bastante loable y espero que todas las universidades se integren a este esquema, porque hay una cosa bien importante acá, que las universidades, si lo hacen, digamos, van a tener toda la conciencia y todos los pergaminos para mostrarle a los alumnos que luego van a ser trabajadores en otras empresas que probablemente contaminen, para decirles si se puede y se hace de esta forma. Con lo cual, digamos, lo importante es generar conciencia desde los alumnos que están egresando en las universidades, que luego probablemente ocupen cargos gerenciales en diferentes empresas, para que desde sus cargos, digamos, del poder de decisión que tienen dentro de sus empresas, comiencen a hacer esquemas como estos. Así es. Y lo que tú has mencionado hace un momento es vital, ¿no? O sea, de hecho, no se trata solamente de explicar la teoría, sino que también tienes que vivir la experiencia práctica de cómo se hacen las cosas. Entonces, solamente estando en esa posición es que nosotros podemos salir y poder extender más las actividades que hace la institución en este caso, pero siempre proyectándonos más allá de lo que hoy en día venimos haciendo, ¿no? Y esto está respaldado por las acreditaciones internacionales, que también buscan que las instituciones avancen en esa dirección. Entonces hay mucho movimiento alrededor del tema y mucha experiencia que se viene generando. Esperamos que, digamos, en un plazo más corto podamos ser mucho más agresivos en términos de salir a las empresas y desarrollar un poco más de conciencia ecológica, para que comiencen a cuantificar cuánto contaminan, buscar reducciones. Y tenemos que entender todo finalmente el impacto tan importante que es el hecho de cuidar el medio ambiente para los hijos y los nietos y los bisnietos. Exacto. El tema del cáncer de la piel que está aumentando tiene que ver con eso, el tema de las sequías, o el tema de las lluvias, los cambios climáticos medio raros, tiene que ver con esto. Nos afecta a todos. Así es un problema mundial, o sea, todos debemos estar involucrados. Lo preocupante es que en verdad no tenemos todavía la conciencia a un nivel de desarrollo tal para comenzar a ser más agresivos. Creo que tenemos que dar ese paso, ¿no? Nosotros no solamente hemos querido medir la huella de carbono, sino que hemos querido dar el paso adicional, que es alcanzar la neutralidad climática. Y a nivel de Latinoamérica, bueno, solamente somos 2 universidades por ahora. La idea es que haya mucho más universidades, empresas e instituciones que hagan lo mismo. Ahora, a nivel de empresas en el Perú, ¿las empresas están acostumbradas a hacer esto? ¿Qué porcentaje, digamos, de empresas peruanas ya está comenzando a ver su huella de carbono y tratar de neutralizarlo? Si lo ponemos en términos de porcentaje va a ser muy poquito, ¿no? Pero sí hay una buena cantidad de empresas que están en esa iniciativa. El tema es que se están quedando algunas en solamente la medición de la huella, que es decir, bueno, cuánto contamino, y bueno, y otros tienen planes de reducción. Porque en verdad la reducción también es una buena forma de mejorar la rentabilidad de las empresas. Cuando uno comienza a avanzar en planes de reducción, comienzas a ver el consumo que tienes, cómo reduces el consumo de papel, el consumo de energía, el consumo de agua, y eso finalmente te mejora la rentabilidad del negocio, de manera directa. Entonces, creo que la lección acá podríamos decir que avanzar en estos procesos tiene un impacto directo en la rentabilidad del negocio. Señor Giraldo, lamentablemente el tiempo nos ha ganado. Muchísimas gracias y espero pues que todas las universidades se unan a esta iniciativa que han tenido ustedes, y no solamente universidades, empresas también. Amigos, eso es todo por el día de hoy en Punto Económico. Muchísimas gracias. Vamos a franja electoral, nos vemos pasado mañana. Cuídense, nos vemos. Chau, chau.